Permítame entonces leer para ustedes también, hermanos, Gálatas capítulo 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Padre, quiero darte gracias por esta palabra. Señor, oro que corra, que sea glorificada. Señor, enséñanos a caminar por tus sendas, por la senda de tus mandamientos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta noche yo quisiera hablar sobre el tema de crucificados con Cristo. Crucificados con Cristo. Pero fíjense que para poder llegar a este texto, a mí me gustaría dar una vuelta, una larga vuelta, que va a ser una larga vuelta para introducir este tema. Una larga vuelta que tiene la intención realmente de que valoremos lo que Pablo valoraba. Porque Pablo llegó a decir lo que dijo en este capítulo 2, versículo 20, he sido crucificado con Cristo. Al hablar en estos términos, Pablo, en realidad, en primer lugar, tenemos que reconocer que tenemos que hablar de la cruz de Cristo. No podríamos entender el significado de este texto que Pablo nos ha citado si no tuviéramos esa capacidad, esa habilidad de pensar en la cruz de Cristo. Fíjense que Cristo, Efesios, o permítanme usar Filipenses, capítulo número 2, verso 8. Filipenses nos introduce un pensamiento sobre la persona de Jesucristo. Y dice Pablo que al manifestarse Jesús como hombre, Jesucristo se humilló a sí mismo. Fíjense por favor. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Es decir que solo vamos a entender a Pablo dentro de una connotación de entender a Jesucristo. Como él, siendo realmente un hombre, él era el verbo eterno de Dios y se hizo un hombre. Pero al hacerse hombre, tomó la decisión de humillarse a sí mismo. Y al humillarse a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte. Es decir, los niveles, los límites, las fronteras de su obediencia lo llevaron realmente hasta los límites mismos de la muerte. Y Pablo dice, y muerte de cruz. Aquí surge entonces el concepto realmente de la cruz de Cristo. Claro, cuando vamos al libro de Juan, capítulo 19, verso 17, cuando ya la historia se está cerrando en el capítulo de la vida del Señor Jesucristo en la tierra, oigan este texto, dice que Jesús salió cargando su propia cruz. El Señor tomó la decisión de cargar su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Y cuando Jesús toma esa decisión, Pablo rescata, fíjense teológicamente, ese gran momento. Y Pablo nos viene ahora a decir en Colosenses 1:20 que por medio de Jesucristo, el Señor fue entregado a esa hora de sufrimiento para reconciliar consigo mismo todas las cosas. Es decir, el Señor Jesucristo había aparecido para reconciliar al hombre con Dios, principalmente. Y dice Pablo, tanto las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo, todo iba a ser reconciliado con nuestro Padre Celestial.
a través de Jesucristo. Él iba a ser el instrumento de reconciliación. Él iba a ser realmente el hombre que iba a hacer que la reconciliación viniera a ser una realidad. Y dice el texto que cuando subió a la cruz del Calvario, dice, hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir que en la cruz del Calvario, cuando se derrama la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo se estaba derramando con un propósito. Es decir, amigos míos, el Señor Jesús, al dar su vida, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, en realidad estaba reconciliando principalmente a los hombres con Dios. Era una obra de reconciliación. Era un gran momento de reconciliación. Hebreos 12:2 dice entonces que nosotros deberíamos de fijar nuestra mirada en Jesús como nuestro gran ejemplo, como nuestro gran modelo, como nuestro gran paradigma, porque dice Hebreos que Él es el iniciador, el perfeccionador de nuestra fe. Es decir que ahora el Señor no solo nos reconcilia con el Padre Celestial, pero Él le da inicio a la vida de nuestra fe. Él le da la gestación a esta posibilidad de fe que podemos tener en esta tierra. Pero no solo le da la gestación para que nazca. Oigan, por favor. Le da la perfección. Jesús realmente es quien viene a perfeccionar nuestra fe. De tal manera que tu fe es perfecta. No por causa tuya, pero por causa de aquel que en la cruz entregó su sangre y derramó su vida. Y Hebreos lo plantea que aunque subió a la cruz, dice que por el gozo que esperaba, soportó la cruz. Por el gozo que esperaba, soportó la cruz. ¿Y cuál creen que era ese gozo? ¿Qué se imaginan ustedes que era ese gozo? El Señor había venido al mundo a reconciliarnos con Dios. Y aunque nos duele el corazón y tenemos que reconocer, amados hermanos, que no de todos es la fe. Sin embargo, aquellos que abrazan la fe, esos son el gozo por el cual Jesús estaba entregando su vida en la cruz del Calvario. De tal manera que podemos decir que somos el gozo de Dios. Aquellos que hemos abrazado esa fe, aquellos que sabemos que tenemos una fe perfecta, insisto, no por causa nuestra, pero por causa de aquel que subió al Calvario. Él subió a la cruz por el gozo que le esperaba. Soportó la cruz por el gozo que le esperaba. Y dice que menospreció la vergüenza. Maldito era aquel que era crucificado en un madero en los días del Imperio Romano. Pero él, dice este texto, menospreció la vergüenza que ella significaba. Por eso, ahora está sentado a la derecha del Padre. Jesús está a la diestra del Padre. Él hizo la obra en la cruz. Él culminó. Sin embargo, siempre ha habido burladores de la cruz. Los hubo ayer y los sabrá en el futuro. Siempre han habido burladores de la cruz. ¿Quieren decir conmigo, por favor, burladores de la cruz? Siempre ha habido burladores. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. El Señor oyó esas palabras mientras estaba sufriendo. Mientras ya no podía soportarse su cuerpo y su peso con los pies, soltaba la fuerza de sus pies y se dejaba cargar en sus manos. Cuando no daba más con sus manos, descansaba sus manos y se apoyaba sobre
solo en sus pies. Y estos burladores salvó a otros, le decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Este es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Dios no diseñó el rechazo de la cruz para que los hombres sean salvados. Dios no diseñó que a la cruz se le rehuye para ser salvo. Que baje ahora de la cruz, Marcos 15:32, ese Cristo, ese Rey de Israel, para que veamos y creamos. ¿Sabe qué dice este texto, queridos amigos? También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Tenía dos ladrones junto con él. Ellos merecían morir. Jesús no. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Para poder entender Gálatas 2:20, necesitamos entender esto: la cruz de Cristo. Queridos amigos, cuando Pablo va a hablar de la cruz, de cómo él decidió optar por la cruz es una opción. La cruz es una opción de santidad que no pertenece a todos. Pero Pablo respondió después. Primero habían estado los apóstoles del Cordero. A ellos Jesús les había enseñado, por ejemplo, en Mateo 10:38, les había dicho: y al que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El Señor había introducido el concepto teológico de la cruz. Él es quien había hablado de la cruz, Mateo 16:24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Es fácil ser religioso. Hay tantas religiones en el mundo, evangélicas, hasta ya no más a ver, y de toda otra clase de religiones. Pero que no invitan al hombre a hacerse discípulo de Cristo. O invitan a ser uno más nominacional, un número más. Pero no los invitan a negarse a sí mismos. No los invitan a tomar su cruz. No los invitan a seguirlo con seriedad, con responsabilidad, porque Él, el Verbo de Dios, se ha hecho hombre y ha venido al mundo a tomar su propia cruz y subir a ella, y aunque le llamaban a bajarse, no rechazó la vergonzosa cruz, sino que la sufrió con gozo por causa de nosotros. Es un honor ser parte de una comunidad a la cual Dios convoca para tomar también su propia cruz. Lucas 9:23, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Hoy es fácil colgarse una cruz. Es fácil andar una cruz en el Calvario. Es fácil andar una cruz en la cartera. Es fácil andar una cruz colgada en el carro. Es fácil tener cruces en las casas. Pero de lo que aquí el Señor estaba hablando era en realidad de que hay un costo del discipulado, que hay un costo de discipulado, que hay un costo que tiene que ser diario. Hay un costo que tiene que ser diario. Hay un costo, hermanos míos, amigos míos, hay un costo
que no lo hemos puesto en nosotros. No ha sido etiquetado por el hombre. Es Él quien dice en su palabra, Lucas 14:27, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y ya oía en el verso anterior, siempre en Lucas 9:23, cada día. El costo del discipulado es diario. Es para el resto de tu vida. Es para el resto de tu vida. No es por temporadas. Los religiosos tenemos la gran celebración ahora en Easter. Un gran negocio en los Estados Unidos. Pero han sacado a Cristo, metieron los conejos. Porque el llamado de esta religión no es hacer discípulos. Los discípulos no les importa. Quieren tener número para sustentarse, tener el pan de cada día y tener las cosas temporales. Pero Cristo está llamando a cargar una cruz. Marcos 8:34 entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo. Discipulado es negación. Tú puedes tener 3 mujeres, pero el discipulado es negación. Como hombre de Dios, a vivir para Dios, a vivir para tu esposa, a vivir para tus hijos, a encontrarte con Dios diariamente, a buscar su palabra diariamente, para ser ejemplo. Y finaliza el Señor y dice, y lleve su cruz y me siga. El Señor tomó su propia cruz. Hermanos, amigos míos, qué triste es que le impongan a uno una cruz, ¿no creen? Más de 500 años atrás, la religión vino a imponer la cruz a América. Y de repente toda la América Latina tenía una cruz impuesta. Exactamente como después hicieron los musulmanes con el islamismo, como hicieron los budistas o como han hecho las religiones de todo el mundo, imponiendo una cruz. Esa cruz es dolorosa. Por supuesto que es dolorosa. La Biblia registra en Marcos 15:21 que uno que pasaba por ahí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, este era padre de Alejandro y de Rufo, dice que a este hombre adulto lo obligaron a llevar la cruz. Justo en el momento en que Cristo estaba llevando la cruz, lo obligaron a él. Lucas 23:26 lo plantea desde esta otra perspectiva. Como se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Ese no es el llamado de Dios. Ese no es el llamado de Cristo. Ese no es el llamado. Eso es imposición de un imperio, ya sea social o religioso. La cruz que Dios convoca a sus discípulos a llevar tiene que ser una cruz voluntaria, tiene que ser tomada voluntariamente. Implica realmente muchas cosas dolorosas. Déjenme empezar a acercarme a Pablo. Pero en 1 Corintios 1:17 aprendo algo yo del apóstol. Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. Es decir, él sabía, hermano, que su comisión era diferente a los demás.
Su responsabilidad era la palabra. Esa era la propuesta para la cual Dios lo había llamado. Ven, toma tu cruz, tú tienes que proclamar mi evangelio, esa es tu responsabilidad. Así que Pablo no andaba bautizando a nadie, como el Señor Jesús no andaba bautizando a nadie. Y no es que esté en contra del bautismo, porque la Biblia dice que los discípulos de Jesús eran los que bautizaban. Y Pablo dice, creo que me parece que he bautizado y empieza a dar algunos nombres por ahí y por acá, pero no me mandó eso a hacer el Señor a mí. Dice, he predicado el evangelio sin discursos de sabiduría humana. Oigan esto, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Es decir, mortales, somos llamados a predicar el evangelio. Pero si vamos a predicar este evangelio en forma expositiva, tenemos que ser responsables de predicar esta palabra tal y como está escrita. Nuestros púlpitos están llenos de palabra, de predicación. Pero más son historietas para entretener gente. Mensajes motivacionales, chistes baratos. Pablo dice, no voy a renunciar al evangelio al cual Dios me ha llamado a proclamar. Porque si algo no quiero hacer en mi vida, en mi ministerio, es hacer que esta cruz de Cristo pierda su eficacia. ¿Entienden ahora, hermanos amados, cómo Pablo nos va ayudando a introducir mejor el concepto de lo que es Gálatas 2:20? Fíjense que en el verso 18, siempre en 1 Corintios 1, dice Pablo esto: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Este evangelio, mi querido Roberto, es locura para los que se pierden. Este evangelio es una locura, no tiene sentido. Este evangelio es irracional. Este evangelio está fuera de foco por el mundo. Es que el mundo no quiere una religión para que le pongan una carga. El mundo no quiere una religión tan costosa. Quieren una religión fácil, donde se le puedan tirar billetes al predicador para que nos siga diciendo los chistes que nos está diciendo, o que nos predique lo que nos está predicando. Pero si nos llama, como Jesús llama, a que tomemos nuestra propia cruz, entonces, hermanos, nosotros cambiamos de canal o cambiamos de iglesia, porque estamos queriendo, hermanos, andar algo menos pesado sobre nosotros. Queremos que nos pese nada. En cambio, dice Pablo, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje de la cruz de Cristo es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios porque salva. Es poder de Dios porque sana. Es poder de Dios porque restaura familias, hogares, vidas de hombres. Transforma, renueva, resucita. Pero hay enemigos de la cruz. Claro que hay enemigos de la cruz. Pablo dice, hay enemigos de la cruz. Yo he dicho a menudo, y ahora lo repito, dice Pablo hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Me da la impresión de que está hablando de gente que conoce a Dios, pero que se comportan como enemigos de la cruz. Yo quiero leerles un texto que es impresionante para mi corazón. El Señor me ponía que lo mirara con
poco más de atención. Gálatas 6:12. Y dice así, miren hermanos, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión. Those who want to force you to be circumcised do it just to give a good impression. Es decir que estos religiosos, lo único que estaban procurando en la iglesia de Galacia era que lucieran para la portada de la fotografía nada más, para la revista, para la promoción de la televisión. Y oigan, y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. El Señor me habló fuertemente a mí en este versículo 6:12. Porque vivimos una hora, hermano. Vivimos una hora donde las señales externas de la religión es lo que se está ofreciendo al mundo. Y el mundo prefiere realmente esas señales externas de la religión. Prefieren eso que cargar la cruz de Cristo a diario, día a día. Entonces el Señor como que me dio una panorámica así cuando vi este texto. Como que me dijo, mira el mundo religioso. Están haciendo prosélitos. Están buscando nuevos miembros. Únicamente para dar una buena impresión. Gálatas 6:12. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por la causa de la cruz de Cristo. Es decir que no hay garantía de que si usted cree no va a venir la persecución. La verdadera iglesia de Cristo en Estados Unidos tiene que estar preparada. Porque en un futuro cercano, hablar del orden en el cual Dios formó, por ejemplo, el matrimonio, va a tener que ser sacado de la temática de la iglesia. De lo contrario, podrán llover las demandas por estar enseñando algo que está contra las leyes de la Constitución de nuestra nación. Hermanos míos, yo quiero que ahora ustedes me entiendan en qué contexto Pablo habla cuando dice he sido crucificado con Cristo. Yo quiero que ahora ustedes por favor comprendan lo que Pablo quiso decir. He sido crucificado con Cristo. Pablo no solo tomó la decisión de llevar su propia cruz. Pablo decidió crucificarse con Cristo. Tomó la decisión de crucificarse con Cristo. Dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Voy a avanzar despacio, pero déjenme leerles nuevamente lo que ahora vivo en el cuerpo. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gloria a Dios. ¿Pueden decir gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, oigan por favor a Pablo. He sido crucificado en Cristo. Qué tremenda decisión de ese hombre.
Por la fe tomó la decisión by faith, que su maestro había tomado, que su Señor había tomado, que su Rey había tomado, que su Dios había tomado. that his God had taken. Él decidió voluntariamente He chose willingly, y subió al Calvario and he went to Calvary, y se abrazó a la and cruz he came onto the cross. y se dejó crucificar ahí He allowed himself to be crucified juntamente con Cristo. there with Christ. Mi antiguo yo My old self ha sido crucificado, dice una versión. hasn't been crucified, says one version. Por eso que Pablo por ahí dice, That's why Paul says, later on, si alguno me conoció, if anyone knew me, quiero que por favor entiendan que I want you to know or understand ya no soy ese. that I am not that one that they knew. Yo ahora Now I am. Estoy I have crucificado. been soy una persona a nueva. person, a new person. No busquen a Pablo más en Not mí. sick, holy. No busquen al Saulo de Tarso más en mí. For Saul of Tarsus in me. He I sido have been crucificado crucified con Cristo. with Christ. Y Pablo dice, ya, Says, ya no vivo yo, and it is not I who lives any longer. ya no vivo yo. I don't live any longer. Imagínate Can you imagine? que tú pudieras vivir en That esta you could vida live in that life, teniendo la certeza, having the certainty, la convicción en tu ser conviction in your heart de que ya no vives tú. that it is not you who Que lives. todo lo que ahora vives, lo vives encarnando la fe in the de faith Jesucristo. of Jesus Christ. Pablo dice, ya no vivo yo. Paul says, it is no longer Ya I no. who live, no longer. La religión te dice, vive tú. Religion tells you live. Pablo dijo, Paul said, ya no vivo yo. I no longer, no longer. En mi Biblia, yo en estos versos he These puesto verses I have un marked, verso and interesante, verse pero quiero in my Bible, traer otro más, de Romanos siempre 6. Romans 6. Pero dice Pablo en Romanos 6:6. Romans 6. Oigan esto, por favor. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza, We know that our porque en old nosotros self, hay una vieja because in naturaleza. ourselves we have an old self. O sea, la naturaleza que hemos heredado desde Adán. From Adam, O sea, nuestros our abuelos, grandparents, ellos pecaron they contra el sinned Señor. against God. Ellos They realmente se convirtieron en pecadores. became sinners. Cayeron de la gracia. They fell from grace. Pero Dios, But God, en su misericordia y para proféticamente hablar de aquella cruz de Cristo, in a prophetical way, sacrificó un animal y lo vistió con pieles. Christ, He, Para que ya desde el principio nuestros padres que habían pecado supieran que en una hora so that they would vendría un sacrificio con el cual podríamos un día por la fe ser vestidos by faith we will para be ocultar dressed, nuestras vergüenzas. hide our shames. Pero la naturaleza pecaminosa se quedó en nosotros. Nature remained in us. Y por eso que Pablo dice en Romanos 6:6, Romans 6, sabemos that we know que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él that our old self was para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. that the body of sin might Es decir, en la cruz del Calvario se derrota is defeated. esa antigua naturaleza. That old self, Solo a partir de Cristo, only from that point, solo a partir de la fe en from Cristo, the faith on solo a partir de la fe en la persona de Jesucristo, from the point podemos tener la certeza de que nuestra naturaleza pecaminosa está crucificada. of knowing that our old self, De lo our sinful contrario, self, is crucified. Solo se va a manifestar una y otra Otherwise, vez it will only be a su manifested discreción time and time again. para que seamos Only for justos, desires, lo que representa y tiene implícito. everything that it implies. Y dice Pablo, And Paul says a fin de que nuestro cuerpo pecaminoso that perdiera su poder. sin might be brought to nothing. Solo por la fe en Cristo Only through the faith of podemos Christ declarar victoria. can we Amén. declare. Solo por la fe en Cristo podemos declarar que somos más que Amén. vencedores. Gloria a Dios. Solo por la fe en Cristo podemos caminar sobre las aguas victoriosas contra el pecado. Solo por la fe. Only by faith. Así es.
Aunque ahí ese cuerpo pecaminoso quiere manifestarse y operar, por la fe reconocemos que en el Calvario esta naturaleza pecaminosa está crucificada y por causa de Cristo podemos ser más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Podemos ser victoriosos. De modo, dice el texto, que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Podemos ser libres. Podemos ser libres. Queridos amigos míos, podemos ser libres en la persona de Jesucristo. Libres, podemos ser libres. Hay hombres que solo levantan un teléfono, marcan un número y le dicen: cristiana, esta noche te quiero ver a las 7, sí, en el mismo lugar. Y la cristiana va. Como voy al matadero, sin poder decir nada, sin poder hacer nada para evitar su tragedia. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Entienden ahora por qué Pablo dice: ya no vivo yo? Por dos causas. Porque en la cruz Jesucristo crucificó nuestra naturaleza pecaminosa. Todo hombre que tiene fe en Cristo mire a Jesucristo. Mira la cruz del Calvario. Es ahí donde está nuestra victoria. Cuando no puedas derrotar algo, cuando algo se te convierte en una obsesión en tu mente, cuando no puedes, cuando estás temblando para oír ese mensaje del teléfono, o cuando estás temblando para marcar, o cuando estás temblando con el control para ver algo que sabes que no tienes que ver, cuando estás temblando porque quieres ver a alguien, tus ojos te jalan, te arrastran. Mira hacia la cruz. Tu obsesión será derrumbada. Tu obsesión será quebrantada. Mira hacia la cruz. Ahí Cristo ha crucificado tu vieja naturaleza. Puedes ser más que vencedora. Puedes tener control sobre tu vida. Puedes vivir sin ser esclava del pecado de la cual ayer eras esclava. Puedes ser libre. La Biblia dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Podemos ser libres. La iglesia puede ser libre. La iglesia puede caminar en libertad. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo. ¿Se puede imaginar usted? Cristo vive en mí. ¿Se puede imaginar? Y no es pérdida. En verdad no es pérdida. No perdemos. Ganamos. Ganamos poder vivir su vida. La vida de Dios que se encarnó. La vida de ese verbo eterno que se hizo hombre. No es perder nada. Es ganarlo todo. Es poder ganar su vida para vivirla, para disfrutarla. El cristianismo verdadero es maravilloso. Es acerca de vivir la vida de Cristo. El tomar la cruz de Cristo es maravilloso. Es darle la oportunidad al Señor de tu vida que pueda vivir su vida en ti en esta generación. Vamos a estar eternamente con Él. Vamos a estar eternamente con el Señor. ¿Por qué no dejarle desde ya que Él viva su vida en nosotros? ¿Por qué queremos seguir viviendo esa vida de esclavitud como que
Si esta vida fuera la única vida que vamos a was the only vivir, life that we were to live, una vida tan esclavizada, tan corta, tan limitada, una vida con tantos sinsabores, con tantas amarguras, Sí, Señor. con tantos dolores, con tantas aflicciones, con tantas tribulaciones. Vamos, perder esta vida no es nada. Es como perder un par de zapatos que los hicimos de un par de botellas de Coca-Cola que las encontramos en el basurero. No pierdes nada. En cambio, vivir la vida de Cristo, en